Paz de Cristo, hermanos. Damos gloria a Dios porque nos podemos encontrar un día más, un día miércoles, día de estudio, la palabra. La bendición viene a casa, viene la miel que destila del panal y a enriquecernos, a alimentarnos, a darnos sabiduría, que la necesitamos. Amén. Yo necesito mucha sabiduría y me gozo en este día porque puedo instruirme junto con ustedes y recibir el consejo que es muy necesario para nuestras vidas, para tener vidas bendecidas en el Señor. La bendición en el Señor Jesucristo. Y vamos a hacer el segundo estudio que trata a la familia. Y para ello vamos a ir a Proverbios, en el capítulo 6. Pero antes vamos a dar algunos saludos a nuestro pastor, especialmente a él, su esposa, su familia, sus hijos, sus nietos. El Señor los guarde, los bendiga y los tenga con mucho bien. Amén. Tiene que cuidar a nuestro pastor, el Señor, para que nos siga guiando. Y a cada uno de los líderes de la iglesia, cada líder en el área que le toque trabajar, el Señor lo bendiga, lo prospere, lo ayude. Y a los hermanos en general. Al Señor llegue con bendición hasta su casa, le llene de gozo. Y que esta palabra ojalá les sea de bendición. Amén. Vamos a ir entonces a la enseñanza de este día. Tiene por título Una lámpara encendida. Una lámpara encendida. Y para ello vamos a ir a Proverbios capítulo 6 y verso 20. Y dice así: en el nombre de Jesucristo, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y en el verso 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amén. Vamos entonces a orar en el nombre de Jesús, a pedir la bendición este día para que nos guíe, nos enseñe, toque nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos a usted en esta hora, Señor, que es un espacio de tiempo muy hermoso, muy preciado, Señor, el cual dedicamos, Padre, para acercarnos a usted y poder oír el consejo de la palabra, la enseñanza que es necesaria para nuestra vida espiritual y poder ponerla en ejercicio en la vida diaria, habitual nuestra, Señor. Oramos, Padre, para que nos enseñes, nos fortalezcas, nos sanes, Señor, y nos proteja de todo mal y nada nos dañe, Señor, sino que en todo tengamos victoria y bendición en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios santo. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de la lámpara tiene una función muy importante. En el tiempo de la escritura no había más luz que la lámpara para la noche. Hoy en día nosotros tenemos muchas formas de luz, tenemos las ampolletas, tenemos las linternas, hay luces de linterna muy potentes, muy fuertes, pero siguen teniendo la misma importancia. A pesar de la modernidad y todo, necesitamos siempre tener en casa, ¿no?, una linterna, y cuando no está y se necesita, se echa mucho de menos, porque la oscuridad nos deja a merced de muchos accidentes, de tropiezos, de no saber dónde están las cosas, también de inseguridad. A muchos nos da temor la oscuridad porque no sabemos qué puede acontecer en nuestro medio ambiente, hablamos, ¿cierto? En los lugares oscuros. Y bueno, en la vida también necesitamos nosotros una lámpara, y por esto la palabra de Dios nos enseña que Él es la lámpara. Jesús dice: yo soy la luz, y entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. Entonces, la luz a la cual se refiere en este caso es la luz de Cristo, la luz de la palabra.
Y la enseñanza refiere a los padres, en este caso, como la lámpara en ejercicio de Dios. Vamos a ir instruyéndonos en ello y vamos a ir dirigiéndonos respecto al consejo de la palabra para todo lo que nosotros necesitemos como ejercicio para bendición. Y vamos a ver lo importante que es tener la luz en la oscuridad. En el mundo, vimos la semana pasada, el mundo está en oscuridad, pero en nuestras casas hay luz y nosotros tenemos que esforzarnos por mantener la luz. Entonces, la lámpara nos habla de luz y el título de la lección nos dice una lámpara encendida. Necesitamos tener la lámpara encendida, en este caso la palabra de Dios, que esté alumbrando en nuestro hogar. Dice el texto, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Ese es un consejo a los hijos. Por lo mismo, deja una misión a los padres, que son los que alumbran, los que guían, los que instruyen, los que enseñan. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es la que da la luz. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Hay un mandamiento y el que guía es la luz. El mandamiento, mientras no se obedece, no produce la luz. La produce cuando se obedece. La enseñanza es luz. Y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. La importancia de recibir la instrucción, aún con reprensión, muchas veces, porque se nos corrige. Y entonces dice así la introducción. Dijimos en la lección anterior que así como es responsabilidad de cada cristiano ser luz en el mundo, nosotros somos la luz, también la familia debe ser luz en la oscuridad social y espiritual de hoy. El mundo está todo en la oscuridad, en las tinieblas con respecto a la palabra, y así también son los resultados de sus vidas. Muy tristes, muy conflictivas, mucha complicación en el hogar y en las vidas de cada uno. Entonces nosotros necesitamos tener luz en nuestras casas porque somos hijos de Dios. La luz vino a nosotros, nos alumbró y nos dio entendimiento. Entonces estamos aprendiendo a vivir en la luz. Los padres deben dar luz a sus hijos. La obligación de los padres, lo que yo decía, que el texto nos dice que le habla al hijo. Le dice, guarda el mandamiento de tu padre. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces, en eso implica la obligación de los padres de instruir. Aún la palabra nos enseña de esta manera. Dice, si nosotros guardamos esta ordenanza que da aquí Proverbios 6:20, dice, hijo mío, el mandamiento de tu padre no lo abandones y la enseñanza de tu madre, porque el mandamiento es lámpara y la luz, la enseñanza es luz y el camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Ellas nos van a hacer el camino ligero y bendecido. Vamos a examinar por qué digo yo que la Escritura nos dice que los padres tienen esta bendición y la obligación de instruir, porque también la Escritura lo dice en el mandamiento en Deuteronomio. En el Deuteronomio capítulo 6 tenemos ahí los mandamientos entregados a Israel a través de Moisés, y dice en el verso 5, y amarás, del capítulo 6, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Entonces, para alcanzar la bendición final de habitar ciudades grandes y buenas que nosotros no hayamos edificado, en este caso era para Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia, esta promesa, le instruye acerca del mandamiento que enseñan a sus hijos. Y estas palabras que te mando yo hoy a ti, tú las enseñarás a los hijos de tus hijos, a tus criados, a tu gente que viva contigo, dice en otra parte. Entonces, el mandamiento, la obligación, la ordenanza de Dios es instruir. Usted y yo, hermano, hermana, necesitamos instruir en nuestra casa. Y para esto nosotros tenemos que aprender a través de la palabra a ver cómo alcanzamos la promesa de bendición para nuestros hijos, para que no sufran pérdida, haya ganancia en el hogar. Amén. Y ninguno tendrá pérdida, sino que habrá ganancia obedeciendo al mandamiento. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Eso es para los hijos y para nosotros el mandato de enseñar, instruir, enseñar a nuestros hijos. Usted y yo necesitamos instruir a nuestros hijos. Y tenemos en Hebreos, en el capítulo 12 de Hebreos, también ahí el escritor a los Hebreos nos dice, en el verso 11 del capítulo 12, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina, la enseñanza, la corrección siempre produce alguna molestia entre nosotros cuando le enseñamos. ¿A quién no le reprendieron en su niñez cuando los padres o no lo corrigieron en ese tiempo? Nos dieron su correctivo como ese. Y la pregunta es, cuando le hicieron eso, ¿era porque no lo amaban, lo aborrecían, lo detestaban? ¿O era que su madre y su padre, cuando le corrigieron, como en los míos, lo hacían por amor, para que no entorpeciéramos el crecimiento y el desarrollo sano de nuestras vidas? Siempre la enseñanza y la disciplina al presente no tiene sensación de gozo, sino más bien de molestia. Pero en esa corrección nos corrigen para vivir bien el futuro, ¿cierto? De ese mismo modo, entonces el Señor nos enseña a través de su palabra que nosotros debemos instruir. Pero no estoy hablando de que ir a corregir, no, estoy hablando de instruir. Y esto es lo que vamos a aprender. La obligación que tenemos los padres de instruir a nuestros hijos en la fe, en lo que nosotros hemos creído, lo que usted ha creído, lo que yo he creído. Necesitamos instruirlos a ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso ahí es donde vamos a meternos ahora. Y dice, la lámpara de Proverbios en el capítulo 6, verso 23, era un recipiente pequeño de barro que se llenaba de aceite. Este recipiente llevaba puesta una mecha que absorbía el aceite. El recurso básico para producir la luz es el aceite. Y en la casa todos cumplimos con las responsabilidades que Dios establece, y habrá, si nosotros llegamos a cumplir lo que Dios nos ha dado a cada uno, vamos a nosotros a alcanzar las promesas de bendición, de paz y de gozo en el hogar.
porque habremos seguido los pasos. Entonces, vamos a ver que aquí se le asigna a cada uno una tarea. Los mandamientos del Padre en la lámpara es física, representa en este caso la lámpara al Padre, que entrega la enseñanza, que entrega los mandamientos, que entrega la ordenanza para el hogar, porque Dios lo estableció así, ¿cierto? Para ello vamos a ir a Efesios capítulo 5. ¿Por qué estoy diciendo esto yo? Porque aquí el Señor nos dice y nos enseña a través de la palabra por el apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 5, verso 21 en adelante, dice así: someteos los unos a otros en el temor de Dios. Estamos hablando en la ordenanza del hogar, el orden que Dios dio al hogar, al matrimonio, a la familia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Los maridos aquí se gozan con esta palabra, y las esposas como que fruncen el ceño. Ahora dice en el verso 25, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Hermano, hermana, escuche esto para que vea bien y atienda lo que Dios pide al esposo. Porque ahora con esto de el movimiento que hay de las mujeres, parece que las mujeres no se pueden sujetar porque estarían... Pero mire lo que el consejo de la palabra. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó por ella. O sea, maridos deben entregarse por ella. Yo debo entregarme por mi esposa. A todo evento, lo que venga, Jesús se entregó a la cruz, a la muerte, por la iglesia. Es lo que está comparando Pablo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vea, no hay aquí el entendido del machismo, sometimiento de la mujer, no hay por ningún lado. Lo que Dios está poniendo es un orden y le está demandando al esposo que ame a su mujer, así como él, el ejemplo, no es que él es ejemplo. Ejemplos os he dado, dice Jesús. Él es el ejemplo, se entregó por ella y entregó su vida por ella. El marido debe amar a su mujer y entregarse a ella, por ella. Y como Cristo lo hizo por la iglesia, el amor, un amor sin medida Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ese es el orden que Dios dio. No que haya riña, ni disputa, ni pelea, ni quién es mejor, o quién es más grande, o quién es más sabio. No, un lugar de amor. Recuerda la unión, que no se puede separar. Están unidos, los dos son una sola carne, un solo cuerpo. Y el que nadie aborrece su propia
carne, su cuerpo, nadie se aborrece, todos se encuentran lindos a la mañana cuando van al espejo, ¿cierto? Nos arreglamos ahí, nos demoramos un poco, pero nos arreglamos y quedamos lindos, según nosotros, porque nos amamos. Así entonces nosotros debemos amar a nuestra esposa y nuestra esposa se debe sujetar. Es el orden que Dios dio, nada más. Recuerde que en Cristo ni el esposo es más que la esposa, ni la esposa más que el esposo. No hay ni uno más grande ni más pequeño. Los dos son lo mismo delante del Señor, hijos, padres, todos. No hay estatura delante del Señor en cuanto a lo que somos, porque nada somos. Cristo nos da un lugar nomás, nos da un orden, porque todo es ordenado en Cristo, porque esto tiene un fruto, el orden de Dios tiene un fruto, y eso es lo que vamos nosotros a buscar. Entonces, aquí tenemos el orden que Dios nos da para el hogar, para que haya bendición. Los padres se aman, los padres buscan que el hogar esté de buen aroma, de buen ambiente, para que los hijos se críen en un buen ambiente de fe, porque vamos a la iglesia, oramos, lloramos, cantamos, hablamos lenguas, y luego llegamos a la casa y seguimos en lo mismo. No puede haber un doble estándar. No puede ser que en la iglesia estamos llenos de gozo y en la casa estamos llenos de ira. Eso no es de Dios. Y ahí es donde nosotros necesitamos ser cambiados. Necesitamos ser transformados. ¿Y quién nos va a hacer esto? La palabra. Y ella es la que nos instruye. Y a veces nos molesta un poquito. A lo mejor a usted no. A mí sí a veces me da así, me deja medio ahí, ¿ya? Pero me gozo porque me enseña, me instruye y me muestra el poder del Dios Altísimo al que servimos. Entonces, si algo es importante aquí es que para producir suficiente luz, la lámpara, que es el Padre, el aceite, que es el Espíritu Santo, pues el aceite es representación del Espíritu Santo, y en este caso la mecha sería la madre. Para que produzca suficiente luz, dice el expositor, la enseñanza, necesita hacer una lámpara limpia, para que el aceite no se contamine con lo que haya en la lámpara. Entonces, no contaminándose el aceite y poniendo la mecha en su lugar, usted la enciende y le da una llama más esplendorosa y alumbra con mejor fuerza, con mayor fulgor. Entonces, y para esto, nosotros necesitamos el consejo que nos da el apóstol San Pablo en el verso 8 del capítulo 5 de Efesios. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, en el verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Sí, pues, en otro tiempo éramos tinieblas. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Somos luz en el Señor, entonces debemos andar como hijos de luz. La lámpara alumbra en todo lugar y se pone en alto para que alumbre bien, dijo Jesús. No se esconde, sino que se pone sobre algo elevado. Entonces, como necesitamos que la lámpara alumbre bien y para esto tiene que estar limpia, necesitamos que sea limpio para que el Espíritu Santo llene nuestra vida y haga alumbre con fulgor, con fuerza. Necesitamos nosotros limpiarnos con la palabra. La palabra nos limpia. Aquí Jesús le fue a lavar los pies a los discípulos y Pedro no quería, y después quería que lo lavara todo, cuando le dijo, si no lo hiciera Pedro, si no lo permites, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro ahí se vio complicado y dijo, entonces, Señor, no solo los pies, todo mi cuerpo. Y Jesús le dijo, no, Pedro, solamente los pies, porque vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra nos limpia, la palabra es la que produce en nosotros la limpieza, la transformación. Entonces, nosotros somos el barro y el barro contamina, pero si lo limpiamos, hacemos el trabajo, la lámpara queda limpia y el Señor deposita el Espíritu Santo. Necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser luz, necesitamos alumbrar con fuerza en casa, en un hogar, la familia, los hijos, la esposa.
La lámpara es el instrumento que sostiene la luz, así como el padre es quien tiene la mayor responsabilidad en el matrimonio y la familia, por el lugar que Dios le dio. Le dio el lugar de instruir, de enseñar, de ser el sacerdote del hogar. Nosotros debemos orar por nuestros hijos, como lo hacemos en la iglesia. Orar por nuestra esposa, por nuestros nietos, como lo hacemos en la iglesia. Como lo hacemos con los vecinos, con los amigos que vienen. Necesitamos hacerlo. Si esa es nuestra vida. Necesitamos movernos en el lugar que Dios nos puso y no sentirnos como desplazados, como que no pudiéramos hacerlo. Podemos hacerlo. Claro, tenemos que despojarnos de toda impureza, dejarnos llenar del Espíritu Santo. Entonces, en esta lámpara también está la acción de la madre, la mamá. La mamá tiene una parte importante. Ella es la luz. Ella guía el camino de los hijos. El padre pone las cosas en orden, se complementan, no se desautorizan. No lo que dijo el papá, la mamá viene y lo cambia, o lo que dijo la mamá, viene el papá y lo cambia, porque entonces ahí hace un hogar dividido. ¿Y qué pasa con el hogar dividido según la palabra? Dice, este hogar no permanece. Una casa dividida en sí misma no permanece. Necesitamos estar unidos. Una casa unida permanece en Cristo. Entonces, necesitamos nosotros, cuando se acerca la noche, la oscuridad, estar en seguridad de luz, y para eso tiene que alumbrar la lámpara, y la lámpara tiene que estar limpia, la lámpara tiene que estar llena de aceite y tiene que tener una buena mecha. O sea, el padre tiene que estar haciendo su función, la madre haciendo su función, para que nos llene el Señor de su espíritu, para que pueda alumbrar. Si no, no vamos a alumbrar, porque sin aceite no podemos hacer funcionar la lámpara. Dice Mateo, capítulo 22, verso 37 en adelante, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces aquí nosotros tenemos que llenar de la palabra de Dios para que ponga en nuestro corazón el sentir de Cristo, el amor, para poder instruir en amor, para poder guiar en amor, para poder imponerse como autoridad en amor, no por obligación, no por gritos. Si nosotros, vamos a poner un ejemplo. Vimos la parte que le toca al padre, ahora vamos por la parte que le toca a la madre. Dice: la enseñanza de la madre. La luz representa las enseñanzas de la madre. La lámpara ilumina para que se pueda ver claramente. Así también la enseñanza de la madre hace que sus hijos sepan cómo llevar a cabo sus responsabilidades. La mamá siempre está enseñando al niño a aprender la A, hacer los palotes, cuando hacíamos palotes, ahora hacen otras cosas, pero la mamá está en esa parte, está en el área encima, instruyendo que se comporten los hijos, y ellas son la luz que les ayuda a caminar su camino. Entonces, dice el instructor, el padre manda y ordena hacer algunas labores, vamos a decir, ejemplo, que tienen que conectarse, porque ahora ya, como no podemos ir al templo, tenemos que conectarnos. Tienen que conectarse con el culto de jóvenes, con la reunión de jóvenes, los días que corresponden, que se conecten al culto, que se conecten en la oración. Entonces, la mamá ve que esto se cumpla, ve que ella es la luz, ella es la guía. Ya, ven aquí y tienes que conectarte. En este caso, Betsabé, conéctate.
a la Florencia, que es chiquitita, ya conéctese. Los vamos a poner ahí a todos. Pero no es simplemente ordenar. Recuerde lo que dijo Jesús. Vosotros me llamáis Señor y Maestro y decís bien porque lo sois. Pero si yo siendo vuestro Maestro hago esto con vosotros, ustedes también debéis hacer lo mismo, porque ejemplos os he dado. El ejemplo, la ordenanza no es solo el mandato se pone en carga, pero cuando uno es el ejemplo, ahí los hijos se van instruyendo. Entonces está la ordenanza de que se conecten, porque nos interesa que ellos aprendan de Dios, que aprendan a depender de Dios, que aprendan a saber que Dios bendice sus vidas y que no hay un lugar mejor sino con Cristo en sus vidas, que la enseñanza del mundo, alejándolos de Cristo, no está bien, sino lo que está bien es permanecer en Cristo a pesar de que el mundo va por otro lado. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Conectándonos nosotros a los cultos, a las reuniones, a las oraciones, porque entonces nosotros le estamos mandando a hacer algo que ellos ven que nosotros hacemos. Lámpara, alumbra, ¿cómo? Indicando cómo, como Cristo lo hizo. Y nosotros vamos imitándole a Él. Y esto nos va a llevar a recoger el fruto de lo que esperamos en la instrucción, en la palabra, de lo que nos enseña y nos dice, que para alcanzar la bendición, nosotros tenemos que estar atentos, porque el camino de la vida de nuestros hijos depende de lo que los instruyamos hoy, a lo que alcancen mañana en Cristo, porque en el mundo no van a conseguir nada bueno. Probablemente el mundo nos lo robe, pero nosotros queremos permanecer en victoria en Cristo. Para esto es la instrucción de la enseñanza en ejemplo primero. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. En segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1, verso 3 en adelante, le dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, de tus lágrimas para llenarme de gozo. Es un joven movido por la misericordia y el amor de Dios. Pablo está hablando ahí de cómo quiere verle. Y luego continúa diciendo en el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Le trae a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Una fe no fingida en este joven, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Vea el ejemplo. Este Timoteo era un joven que Pablo lo instruye y lo guía, y él está aprendiendo y está llevando el mensaje, está creciendo, y Pablo le trae a memoria que lo que él vive es lo que vio en su abuela Loida y en su madre Eunice, la luz que le guió hasta Cristo, el Evangelio. Yo recuerdo cuando niño, mi madre empecinada en que fuéramos a catecismo. Yo recuerdo eso. A mí no me gustaba ir porque me gustaba jugar fútbol ahí en la pichanga con los amigos del barrio, pero ella me mandaba al catecismo, me obligaba. Y bueno, en ese entonces éramos católico, apostólico y romano. Todavía estábamos en tinieblas, pero ahora estamos en luz, gloria a Dios. Pero mi madre estaba esforzada en que no me apartara de Dios. Me enseñó, en este caso, como igual que mi abuela. Mi abuela era una mujer de fe. Y entonces ellos nos instruyeron en el camino, porque son la luz. Y luego Cristo
tornó nuestro caminar en luz resplandeciente, porque luz resplandeció sobre nosotros, como dice la palabra, y cambió nuestras vidas, nos trajo a la verdad. ¿Y cómo fue esto? Una madre que nos guió, una abuela que nos enseñó. A Timoteo, su madre, su abuela, hicieron de él un varón distinto. ¿Eh? Y nosotros queremos que nuestros hijos sean distintos, que sean llenos del Espíritu Santo, que sean llenos de sabiduría de Dios, de palabra de Dios, de mensaje de Dios, de confianza en Dios. Y para eso nosotros tenemos que ordenarles, pero con el ejemplo, porque así ellos les es más fácil. Ven que el papá, la mamá, no solo van a la iglesia refunfuñando el domingo, bueno, ahora ya no vamos, pero cuando íbamos, sino que íbamos con alegría, íbamos con esperanza, con confianza de ir a gozarnos, a alegrar, y luego llegábamos a casa y seguíamos en el gozo, porque eso es la fe, una fe no fingida. Entonces, necesitamos nosotros instruir a nuestros hijos para que seamos guardados, porque en la palabra, si el Señor nos dio el orden, volvemos a Efesios 5, capítulo 5, Efesios capítulo 5, en el verso, no, en capítulo 6, ya pasamos al capítulo 6, y dice verso 1 en adelante, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, miren, a los hijos les dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué debe hacer? Honrar al padre y a la madre, obedeciéndole, sujetándose a ellos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Porque nosotros podemos hacer provocar a los hijos a ira. Si le estamos ordenando hacer cosas que nosotros no hacemos, eso les va a molestar a los hijos. ¿Cómo me mandan así? Entonces, ahí nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, porque no podemos hacer todas las cosas a nuestra manera, sino debemos hacerlo como el Señor manda, ordena, enseña, instruye. Él quiere bendecir su casa, Él quiere bendecir su vida, quiere bendecir a su esposa, quiere bendecir a sus hijos, hermana, quiere bendecir a su esposo. El Señor, cuando le dice al Señor que se sujete a la autoridad de su esposo, no es para menospreciarla a usted, sino lo que quiere hacer el Señor es bendecirla a usted y bendecir su hogar, su esposo, sus hijos, y haya fruto de bendición en el hogar. Sujetaos vosotros a vuestros esposos. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vea que el Señor está poniendo mandato, no está hablando del orden del mundo, si el mundo es desordenado. Por eso vive en injusticia, en atropellos, en improperios, en insultos, en destrucción del hogar, hermanos. Pero Cristo trajo el orden, trajo la bendición, trajo el amor, en la guianza, la luz, la lámpara que necesitamos para alumbrar el lugar oscuro. Entonces, la madre es la luz en el hogar. Y así como la ley de Dios es una expresión de amor para con sus hijos, la enseñanza de la madre expresan su amor a sus hijos, porque no quiere que sus hijos se pierdan, que destruyan sus vidas, sino quiere que vivan una vida buena, virtuosa, como lo enseña de la mujer virtuosa en el capítulo 31 de Proverbios. Dice, cuando ella habla, lo hace con sabiduría. Cuando ella instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan no lo come de balde. Sus hijos se levantan y la felicitan y la llaman bienaventurada. También su esposo la alaba. Su esposo la ve una mujer virtuosa, tremenda. Muchas mujeres han hecho el bien, pero
pero tú sobrepasas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera es la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de ser alabada. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. En la versión nueva internacional dice esto. Eso es para los que estamos acostumbrados a la Reina Valera, que lo dice de otra manera. Pero esto es lo que hace en la luz. La esposa, la madre, se entrega por los hijos. Este es un complemento, la lámpara en el hogar. El esposo, la esposa y los hijos se sujetan y también tienen promesa de bendición para su vida. ¿Se han fijado ustedes que cuando se prende una vela o se prende una lámpara, estamos hablando de mecha, y sopla el viento y normalmente la apaga o hace pequeña la luz? ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando vamos al campo, por ahí, a acampar, se experimenta esto. Bueno, hoy en día tenemos linternas, lumbreras más fuertes, pero cuando se hace con una vela, con un lámpara de fuego, la flama se hace débil y muchas veces se apaga. Pues en el mundo nuestra fe sufre remesones, se mueve con fuerza nuestra fe y flaquea, se debilita la luz de nuestra fe y nosotros necesitamos alumbrar fuerte y claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la palabra, el consejo de la palabra, hermanos míos. Ya para ir terminando, dice 1 de Pedro capítulo 3 verso 7: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si nosotros actuamos de forma injusta en nuestro hogar, las oraciones no tienen efectividad delante de Dios. Necesitamos limpiar nuestro recipiente para que el Señor lo llene del Espíritu Santo. Y entonces la lámpara junto a la mecha buena, sana, limpia, porque no estará contaminada de la contaminación tampoco del padre, sino que la esposa estará bien, sana, vigorosa, porque su esposo estará bien, y encenderán la luz y alumbrarán, y los hijos estarán seguros, sin temor, porque habrá luz en su hogar. La luz de Cristo habrá llegado al hogar, la bendición de Dios. En el capítulo 26, para cerrar ya el estudio de Génesis, en el verso 12 en adelante, tenemos la historia, el relato de Isaac. Isaac, hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Dios le prometió a este hijo a Abraham. Y este hijo se crió con la fe de su padre, vio el ejemplo de sus padres. Y dice que llegó hasta el lugar de los filisteos, la tierra de los filisteos, donde el rey era Amalek. Entonces, Abimelech era el rey de los filisteos. Y entonces él ahí comenzó a prosperar y a tener hatos grandes de ganado, de vacas, de ovejas, y comenzó a irle bien.
Y tanto fue que los filisteos tuvieron envidia de él. Y vino Abimelech, el rey, y le dijo, tienes que irte de este lugar porque te has hecho muy fuerte y poderoso, más que nosotros. Lo echaron por envidia y por temor. Y él se fue porque estaba en esa tierra como extranjero. Recuerde que tenía promesa, pero no la había alcanzado. Pero sí estaba la bendición de Dios con él. Y él se fue. Ya no estaba su padre Abraham, solo tenía su mujer, Rebeca, y su gente, porque Dios lo había hecho poderoso, siervos y ganado, y se fue del lugar. ¿Y a dónde fue? Cuando uno es expulsado es triste, ¿eh? Irse de un lugar que lo han despojado, lo echan, es triste. Bueno, ahí va Isaac y fue hasta la tierra donde su padre anduvo y descubrió los pozos que su padre cavó, los cuales los mismos filisteos habían cegado, o sea, los taparon. Porque el enemigo quiere tapar la bendición siempre. Hay una bendición, Dios le dio pozos a Abraham. Abraham cavaba pozos y Dios los llenaba de agua, cisternas llenas de agua. Y ahora estaban cegadas. Isaac, su hijo, necesitaba agua y él cavaba los pozos. ¿Cuáles pozos? Los que cavó su padre. Estaban cegados, sí, estaban cegados, pero él los cavaba porque sabía que su padre había cavado esos pozos y ahí que encontraba aguas. Y venían los filisteos y decían, esas aguas son nuestras. Isaac se iba a otro lugar donde había otro pozo de Abraham y cavaba y encontraba agua. Y fueron los filisteos nuevamente y le reclamaron que esas aguas también eran de ellos. Se volvió a ir Isaac y cavó un pozo. Y dice la palabra que encontró aguas vivas. Aguas vivas, no agua estancada, aguas vivas, corrientes, que fluían. Y dice, y el Señor lo prosperó y lo bendijo. Y él mismo dice, aquí el Señor nos ha prosperado y nos ha dado paz, porque no hubo rencilla y ya los enemigos se cansaron de seguirlo. Entonces, el ejemplo, el lugar que Dios nos dio como padre, como esposo, como madre y como hijos jóvenes, señoritas, niños que estén participando con su papá con sus padres de esta enseñanza. Aprendamos vivir bajo el amparo de Dios, bajo el amparo y la luz de su palabra. Nos va a llevar a recoger el fruto, el fin de lo que esperáis, dice el Señor. Porque no tengo pensamientos de mal para con vosotros, sino pensamientos de bien, dice el Señor. Tiene pensamientos de bien para con nosotros, para que alcancemos el fin que nosotros esperamos. ¿Y qué esperamos? Ser bendecidos, que nos vaya bien, que tengamos paz, que tengamos salud, que tengamos alimento. No importa por dónde vaya el mundo, no importa el orden que el mundo le da a la sociedad hoy. Lo que importa es lo que Dios nos ordenó a nosotros. Y su palabra con claridad lo expone. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas, no es que sea menor o mayor, coherederas al mismo nivel de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Varones, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hay que obedecer a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Seas de larga vida.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No busca el Señor que compitamos. No es mejor mi esposa que mí, ni yo mejor que ella. Solo que Dios nos dio un lugar. Guardemos ese lugar y Dios nos va a bendecir. Vamos a alcanzar el fruto, vamos a destapar cisternas, vamos a encontrar agua viva y saltará en nosotros como para vida eterna. Ríos de agua viva correrán de nuestro interior. Gozaremos del Evangelio, la palabra, gozaremos de estas enseñanzas, queremos seguir instruyéndonos, porque veremos el bien en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Hay pruebas, hay dificultades, sopla el viento, quiere apagar la luz, la llama, pero usted es la lámpara, usted, hermana, es la mecha y el aceite es Cristo. Y la iglesia no es derrotada, no sufre derrota, la iglesia es victoriosa y nosotros somos la iglesia de Jesucristo, fundados sobre la roca, sobre peña, puestos sobre peña, para que no caigamos, para no ser derrotados. Padre, oramos, Señor, por los hogares, oramos por las familias. Yo oro por mi hogar, Señor, por mi casa, mi esposa, por mis hijos, por mis nietas. Padre, los que tú me diste, aquí estamos, perseverando en la fe, en la palabra. No importa lo que el mundo diga, no importa si se ríen, no importa si nos miran extraños, no importa, lo que importa es que hemos creído, Señor. Afirma nuestra luz, cubre nuestra luz para que alumbre con fuerza, llénele nuestras lámparas de aceite, el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas y sane todas las dolencias, las imperfecciones que hay en mí. Señor, ese aceite las quite. Señor, quite toda imperfección de mi vida. Ayúdeme, Señor, para servirle mejor, para amar a mi esposa, para ser delicado con ella, para cuidar a mis hijos, para amarlos, instruirlos en amor, en enseñanza, en ejemplo, para que vean el bien que usted nos ha dado. A nuestros nietos, Señor, a la gente que nos ve, podamos hablarle de un Cristo que cambia todo por obediencia a la palabra, Señor. Bendiga nuestros hogares, nuestros hermanos en sus casas. Señor, usted sea la luz de sus vidas, la luz que alumbre y el Espíritu Santo llene su vida, los vacíos, las penas, las angustias, las llene y las sane las curas del alma, Señor. Produzca la cura del alma, Señor, para que no haya dolor, no haya angustia, haya gozo, haya paz. Podamos decir como Isaac: hasta aquí el Señor nos prosperó y nos ha traído paz. Bendiga a mis hermanos, Señor. Pido su bendición ahora, Padre, para los jóvenes, para que sean sujetos en su espíritu a su palabra y reciban también bendición y vean días buenos hasta tu venida, Señor, hasta tu venida, Padre. Te pido estas cosas en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Paz de Cristo, hermanos. El Señor les bendiga. El Señor sea la luz de su casa. El Señor se quede alumbrando mi hogar y le llene de gozo en su vida. Nos vemos el próximo miércoles, si así el Señor lo permite. Amén.